El monzón azota al sudoeste de Sri Lanka. Seguirá lloviendo así a intervalos durante los próximos 4 meses. Esta intensa lluvia, aunque puede provocar un caos en esta zona, al menos nos permite no carecer nunca de agua. Pero otros lugares son desesperadamente secos. Algunas personas intentan resolver el problema con un extraño poder. ¿Se puede encontrar agua realmente con una varilla de detección? Este coronel británico está convencido de que la rabdomancia funciona. Solamente con una rama bifurcada encontró agua para una población de 10.000 personas. Este prospector americano detecta petróleo. Esto funciona correctamente aquí. Puedo demostrárselo. Es un petróleo excelente. Sus pozos de petróleo le han reportado millones de dólares. ¿Qué secreto se esconde en las manos de un zahorí? Extraños poderes sacados de los archivos de Arthur Clarke, científico, escritor y visionario, inventor del satélite de comunicaciones, autor de 2001, Odisea del espacio. Desde su retiro de Sri Lanka analiza los enigmas de este y otros mundos. Extraños poderes, por Arthur C. Clarke. Zahoríes. Esta es una zona de Sri Lanka a la que no llegan los monzones. Es una zona seca en el sureste de la isla. Es el típico lugar en el que se encuentran los zahoríes o detectores de agua. Según ellos, es fácil encontrar agua subterránea con solo una rama doblada. En todo el mundo, los zahoríes proclaman encontrar no solo agua, sino también metales preciosos y hasta petróleo. Clayton McDowell es un zahorí profesional de petróleo. Cruza el territorio de Illinois en su Cadillac, prospeccionando el terreno desde su coche. Cuando la varilla se dobla, su mujer, Marge, tiene que conducir. Mi mujer generalmente me echa una mano mientras conduzco. A veces me da buenos sustos. No vayas tan deprisa. Así funcionamos. Esto funciona realmente bien. Clayton asegura que las varillas de detección deberían funcionar con cualquier persona. Deberían funcionar con la mayoría de las personas. El amigo que me dio la primera me dijo, si no te funciona, es que estás muerto. A mí, desde luego, no me funciona. A Clayton sí parece funcionarle. Afirma que el 99% de los pozos que ha detectado producen petróleo. Una proporción de éxito muy superior a la de cualquier experto convencional. Los campos del condado de Edwards, en Illinois, son un buen testimonio de ello. Las compañías de petróleo se desviven por contratarlo. He detectado todos estos pozos de aquí para la compañía de petróleo Maybe. Los localicé para ellos. Uno de los hallazgos más espectaculares de Clayton fue el de la escuela universitaria del condado de Edwards. Funcionaba con grandes apuros económicos. Su director es Bob Wallace. Ese año estábamos muy escasos de dinero. Tuvimos que recortar nuestros programas y no pudimos renovar nuestro equipo. Solíamos amortizar nuestras inversiones en 5 años, pero entonces necesitábamos 7 y 8 años para lograrlo. Clayton se ofreció a ayudarlos. Hizo una prospección en los terrenos de la escuela y pronto dio con un filón cerca de los campos de deportes. Dijeron que había petróleo. Perforó este pozo y aquí lo tenemos. El pozo de la escuela produce 110 barriles diarios, la octava parte de los ingresos del centro. Imaginemos 50.000 pesetas diarias. Multiplicadas por 365 días suponen un buen beneficio. A mí me encanta. La rabdomancia es considerada en la zona como una superchería. Los directores de los centros educativos son normalmente escépticos. Como académico, me resulta difícil creer que el petróleo pueda encontrarse por estos medios, pero en nuestro caso hemos tenido éxito y el dinero que ingresamos ha cambiado todo el panorama de nuestro centro. Se está perforando el último pozo de Clayton.
El barro de la perforación se ha limpiado con ácido y comienza a salir a la superficie el primer petróleo. Clayton perfora más de 30 pozos al año, todos descubiertos por rabdomancia. Casi todos los pozos producen petróleo de alta calidad. El éxito de Clayton tiene admirados a los geólogos convencionales como Paul Mullinax. Los resultados hablan por sí mismos. Tiene un porcentaje de éxitos mucho más alto que casi todos los que conozco en esta zona. El 75% de los pozos que él ha perforado ha tenido un buen rendimiento comercial. Clayton llama a la varilla de detección su bicho y le ha proporcionado un buen negocio de cría de caballos. Todos mis bienes proceden del petróleo. La razón está en este bicho con el que lo descubro. En Alemania Occidental, el ejército británico del Rin también se ha beneficiado de las cualidades de un zahorí. Esta es la base de Rheindalen, una población de 10.000 personas cerca de Mönchengladbach. La construcción de la base comenzó en 1952 y estaba al mando del coronel de ingenieros reales Harry Grattan. El coronel Grattan está retirado en la actualidad, pero cuando vuelve a la base que él construyó, su primera visita es al escenario de su triunfo personal, las instalaciones de suministro de agua del ejército. Hello, Herr Ulrich. Very nice to see you again. Actualmente estas instalaciones suministran toda el agua que necesita la base, pero el agua era un grave problema cuando Harry Grattan estaba proyectándola. Para suministrar agua a las escuelas de la base, a sus oficinas, a las viviendas y a los cuarteles, se necesitarían al menos 3 millones de litros de agua diarios. Los alemanes ofrecieron suministrarla, pero Grattan sabía que eso resultaría muy caro y además dudaba de su calidad. Este problema era difícil. Tenía un alto grado de dificultad porque no disponíamos de agua ni para beber, ni para afeitarnos, ni para el servicio de las casas. Por eso el coronel cortó una ramita de zahorí. Ya conocía de antemano que había un pequeño pozo de agua potable en el terreno de la base. ¿Pero encontrarían agua suficiente para todo un ejército? Naturalmente, consulté a los geólogos alemanes sobre la composición del terreno y me dieron sus impresiones sobre la prospección de agua. Les impresionó razonablemente el primer hallazgo que hicimos, pero su opinión era muy pesimista acerca de los futuros resultados. La línea de la corriente Washolm, que es esta, debería ser el límite occidental del nivel hidrostático. Sin embargo, yo no me quedé satisfecho y me fui a hacer prospecciones en estos bosques. Iba encontrando agua por el terreno hasta que de repente se paró. En ese momento el coronel Grattan estaba cerca de los suministros de agua alemanes de Valnil, tan cerca que sus sueños de un suministro independiente parecían imposibles. Pero él seguía confiando en que había una división entre los dos campos de agua. Para su satisfacción, la encontró, la localizó. Hay aquí fuertes vibraciones que proceden del campo que suministra agua a las instalaciones de Valnil. Durante mucho tiempo no pude encontrar la división. Por eso continué prospeccionando hasta llegar aquí. Este es el lado de Valnil. Por aquí la varilla permanece quieta. Muy quieta. En un corto trecho no se produce ninguna vibración en la varilla. Decidí continuar. Aquí está, una fuerte vibración. Era el comienzo de un acuífero, lo que yo había descubierto.
Ellos no lo habían encontrado. Es una cosa extraordinaria que ellos se lo perdieran por tan poco. Como usted ve, sus instalaciones están en el borde mismo de nuestra área. Ya han pasado 30 años y la gran base de Rheindalen sigue teniendo el suministro seguro e independiente encontrado por Harry Grattan. El ahorro conseguido durante años supone millones de libras. Hay agua suficiente para 10.000 personas y se almacena una gran cantidad de reserva. Para el coronel Grattan, la rabdomancia es una explicación razonable. Se le llama a esto adivinación de manantiales, pero tiene algo de divino. Si usted acepta esta expresión, es un poder así. Tú estás buscando descubrir algo y alguien te da el poder de conseguirlo. Yo prefiero tener esta creencia. Como dice Hamlet, hay más cosas en el cielo y la tierra, Horacio, de lo que nuestra filosofía puede soñar. Un momento. No corráis, por favor. Danville, Vermont. En este pequeño pueblo americano todos aprenden los misterios de la adivinación desde su más tierna infancia. A este lugar se le conoce como la capital mundial de los zahoríes. Es una ciencia que se estudia en todas las escuelas. Sentaos todos. Ahora imaginaos que la varilla de un zahorí funciona como una radio. Lo único que tenéis que hacer es sintonizarla. Es muy sencillo. Cuando vayáis a hacer una prospección, intentad sintonizar vuestra antena con algo que todavía no sabéis cómo va a responder. Patrick es un alumno excelente encontrando agua. Bien, muy bien. La convención anual de zahoríes en Danville reúne a miles de personas que vienen de todo el mundo a intercambiar sus técnicas y a comprobar los últimos equipos. Con este instrumento se puede descubrir el aura de cualquiera poniéndolo sobre un sujeto. Cuando el aura sale, el instrumento se dobla. Ella está emitiendo energía alrededor de su cabeza. Los zahoríes creen que el terreno está atravesado por corrientes subterráneas que esperan ser detectadas. Bien, aquí tenemos una. Tú estás sobre otra. ¿No veis? Estas te comienzan a funcionar. Con péndulos o varillas, los delegados de la convención creen que se puede encontrar casi todo. Estaba colocando un entarimado en el ático de mi casa. Había clavado unos miles de clavos. Ya había colocado gran parte del entarimado cuando de repente la línea del teléfono se estropeó. Creímos que habíamos clavado un clavo en la línea y comencé a comprobar cada clavo con un voltímetro, pero pensé que había demasiados clavos para comprobar y me fui a coger una varilla de zahorí. Localicé la avería en un área de 1 metro cuadrado. Sin decir nada a mi mujer, le pedí que lo comprobase ella con un péndulo y me confirmó que la avería estaba en la misma zona. Señaló un clavo y lo marcamos con un lápiz. Al tocarlo con el voltímetro daba 60 voltios. Arrancamos el clavo y la línea telefónica comenzó a funcionar. Comprar en el almacén general es muy sencillo. Manténgalo sin moverlo. Muy bien, es bueno. El veterinario naturalmente hace su diagnóstico por rabdomancia. Artritis en un caballo de esta edad. Tiene un foco aquí atrás cuando comienza a percibir una vibración en la varilla, pero no es lo suficientemente intensa como para ser interesante. Los métodos y los instrumentos son varios, pero la rabdomancia es un arte antiguo. En el siglo XVI había zahoríes en Alemania dedicados a buscar metales subterráneos. El abad Lambert encontró agua para el club de campo de Cannes en los años 30. En la ciudad de Oklahoma, donde el petróleo fluye de los pozos hasta debajo del Capitolio, todavía recuerdan el nombre del zahorí Ace Gutowski. En 1943, con un péndulo, Ace encontró el campo petrolífero más extenso de Oklahoma, en West Edmond. En Europa, el doctor Peter Treadwell ayudó a encontrar el lugar adecuado para los laboratorios farmacéuticos Hoffmann-La Roche, como este de Sissel, en Suiza.
El ingeniero retirado Dennis Briggs descubrió las ruinas de una iglesia en Ponteland, Northumberland, para los arqueólogos y localizó restos sajones. En Camp Pendleton, California, Estados Unidos, a los marines los instruyeron sobre rabdomancia en el entrenamiento para la guerra de Vietnam. Sus instructores les decían que las varillas les resultarían útiles para descubrir guerrillas escondidas del Vietcong. Los zahoríes confían tanto en sus poderes que raras veces se hacen preguntas fundamentales. ¿Los descubrimientos son una pura casualidad o tienen una explicación científica? Mi amigo el mago James Randi intentó buscar la respuesta. En 1980 se fue a Australia a retar a los zahoríes de las zonas desérticas. Se ofrecieron $50.000 a los que pudieran encontrar sin fallos agua y metales enterrados en las zonas de experimentación. Los zahoríes estaban seguros de que se llevarían el premio. Adivinar es muy fácil, habiendo dinero por delante. La primera prueba fue para descubrir metales. Se escondieron trozos de oro y latón en una caja entre 10. La tarea del zahorí consistía en descubrir la caja que contenía el metal. En 61 intentos solo la descubrieron 4 veces. Cuando terminaron las pruebas de los metales llegó el turno del agua. Recorrieron el campo 11 zahoríes. En el terreno había escondidas 10 tuberías. Los zahoríes tenían que descubrir por cuál de ellas fluía el agua. Por pura casualidad deberían acertar un 10% de veces, pero los zahoríes alardeaban de que acertarían por lo menos un 80% de veces. Al terminar el día se reunieron para escuchar los resultados de las pruebas del agua. Los leyó el reverendo Ted Knopf. De un total de 50 intentos, hubo solo 11 con éxito, es decir, un 20%. El total de todos los experimentos, contando los del oro, el latón y el agua, fue de 111 intentos. El número de aciertos fue de 15. Esto nos da un porcentaje aproximado del 12%. El resultado final, por tanto, está un poco por encima del 10%. Esto nos indica que la rabdomancia, como poder, sencillamente no existe. Solo está en la imaginación y en los deseos de la gente que la practica. ¿Qué debemos opinar de los experimentos de Randi sobre la rabdomancia? El experimento estuvo bien diseñado, pero no estoy de acuerdo con su conclusión. Los experimentos del agua y de los metales fueron experimentos totalmente separados. Por lo tanto, no deberían mezclarse los resultados. Los zahoríes tenían poca esperanza de encontrar metales. Lo hubieran hecho mucho mejor si simplemente hubieran dicho al azar en qué lugar se encontraban. Pero los resultados sobre la detección de agua impresionan bastante. Si lo hubieran hecho solo por azar, los zahoríes hubieran acertado un 10% de veces. Su puntuación real fue de un 22% de aciertos. Las diferencias son de 100 a 1 contra lo que sucede por puro azar. Esto nos indica que los zahoríes son bastante buenos localizando agua. No son tan infalibles como ellos se proclaman, pero son mucho mejores de lo que Randi admite. Solamente me he encontrado con un experimento que sugiere algo sobre el funcionamiento de la rabdomancia. En el campus de la Universidad del Estado de Utah, en Logan, el profesor Duane Chadwick está preparando el último de una serie de experimentos de rabdomancia. Espera encontrar una conexión entre las reacciones de los instrumentos del zahorí y el campo magnético terrestre. Para ello utiliza a unos estudiantes voluntarios escogidos al azar cuando iban a clase. Antes de comenzar las pruebas, Chadwick mide la energía magnética de cada pie del terreno. Después entierra una percha de metal en la nieve que produce un cambio en el campo magnético de esa zona. Las pruebas están diseñadas para descubrir si los zahoríes pueden detectar variaciones en el campo magnético de la Tierra, como el causado por la percha de metal. Cualquier movimiento de las varillas, cualquier reacción, es cuidadosamente registrada.
Chadwick tuvo la idea leyendo un periódico local. Leí algo que me maravilló. 2 niños se cayeron al río Snake, cubierto por el hielo, y se ahogaron. Un equipo de investigación no pudo encontrarlos. Sin embargo, un zahorí los localizó tras el fracaso de los profesionales. Esto me hizo pensar que debería haber alguna base científica en lo que hacían, porque aquí todo era agua y obviamente no era el agua lo que causaba la vibración de su varilla. Deduje que los patines de los niños debían haber sido los productores de la distorsión del campo magnético. El agua subterránea también causa ese tipo de distorsiones y quizá los zahoríes sintonicen con ellas. Esto podría explicar la base de la raptomancia, pero ¿por qué vibran las varillas? Mi teoría es que el cuerpo humano es un buen conductor de electricidad y si penetra en un campo magnético, se produce una corriente eléctrica que se induce en los tejidos y en los músculos. Esto es lo que causa una ligera desviación de las manos, inconsciente, no conscientemente. Esta sería la causa de la reacción que se produce en las manos del zahorí. En un test previo, los estudiantes prospeccionaron un terreno de 20 metros. Sin ellos saberlo, Chadwick había enterrado una percha metálica. Las reacciones de los detectores se clasificaron por grupos, especialmente las que se produjeron sobre el metal escondido. De 25 personas, 23 tuvieron una reacción en un área de 3 pies sobre el lugar. Estadísticamente, con este resultado se podría hundir la banca del casino de Monte Carlo. Demostramos que se producen reacciones en los lugares donde hay cambios del campo magnético. El campo magnético cambia más donde el gráfico es más alto. Es donde se agrupan las reacciones de los detectores. Basado en las pruebas estadísticas, pienso que hay una posibilidad de que este sea el mecanismo de reacción de un zahorí. En el Valle de Carmel, en California, la compañía telefónica tiene contratado a un zahorí. Acabo de dejar la autopista número 1 y me dirijo hacia la carretera del Valle de Carmel. Estoy en la mitad del valle. El ingeniero Tom Harmon tuvo problemas para convencer a su jefe. Cuando oí por primera vez que Tom podía encontrar líneas con una varilla de cobre, me eché a reír y dije, hasta que yo no lo haga y me enseñe cómo hacerlo, no me lo creeré. A todos nuestros empleados les animamos a que aprendieran el método sin reírse, o por lo menos lo intentasen. El trabajo de Tom consiste en descubrir líneas averiadas de teléfonos y arreglarlas. Él tiene absoluta confianza de no encontrar ningún problema. Justo aquí. Pienso que debemos excavar aquí. Pero varias horas después no había signos de cables a pesar de las excavaciones y de las constantes vibraciones de las varillas. Estoy seguro que es aquí donde debería estar. Lo intenta en otro lugar, pero lo que encuentra es un pozo. Me resulta muy embarazoso no encontrar los cables. Cuando las sombras cubren el Valle de Carmel, todavía sigue sin encontrar el cable. A la mañana siguiente, la Compañía del Pacífico envía un equipo de alta tecnología. Con este equipo se soluciona el problema en minutos. Bueno, he encontrado lo que buscaba. Debo haber detectado esta línea de agua y esta línea de desagüe. ¿Qué piensas, Mike? Sí, está ahí. Excavemos más arriba. Lo encontré. Ahí está. Estaba muy profundo. Sí, aquí está. Antes se había equivocado y probablemente no será la última vez. Pero la mayoría de las veces encontraremos los cables con la rabdomancia. Sigo creyendo que la rabdomancia funciona. Lo he hecho durante muchos años y lo seguiré haciendo. Creo que los zahoríes, como los pronosticadores de carreras, se acuerdan de sus éxitos y se olvidan convenientemente de sus fracasos. Sin embargo, creo que hay algo en esta técnica.
Los biólogos saben que algunos animales pueden detectar agua en zonas donde no hay señales de ella. Quizá algunas personas posean esta habilidad como un resto primitivo de la época en que descubrir agua era cosa de vida o muerte. Por eso me gustaría que el experimento de Randy se repitiese a gran escala. Sería muy importante saber si la raptomancia es una superstición o una ciencia auténtica.